Lo que vamos a hacer en esta presentación es, Óscar, ¿ahora se ve la pantalla de la presentación o cuál se ve? Óscar. Se me está cargando. Vale. Bueno, pues yo voy tirando, me imagino que sí. Pues como os comentaba, el Ahora sí sector, se ve la pantalla bien. solo la pantalla, ¿no? A mí no se me ve, o se me ve también a mí. Se ve la pantalla, se ve usted y si el sonido está nítido. Está perfecto. Pues venga, Sí. acción. Le voy a dar el último intento por si hay por aquí alguien. Y si no, pues nada, pues arrancamos. Pues lo que comentaba, pues muchísimas, pues yo voy tirando, me imagino que sí. Pues como os comentaba, el Ahora sí sector, se ve la pantalla bien. solo la pantalla, ¿no? A mí no se me ve, o se me ve también a mí. Se ve la pantalla, se ve usted y si el sonido está nítido. Está perfecto. Pues venga, Sí. acción. Le voy a dar el último intento por si hay por aquí alguien. Y si no, pues nada, pues arrancamos. Pues lo que comentaba, pues muchísimas gracias, Óscar, por darme la oportunidad de estar este rato aquí con vosotros. Es un proyecto que llevo trabajando ya un tiempo, sobre todo en esta cuarentena, con todo lo que ha pasado y con todas las grandes charlas que he visto de distintos amigos. Me he dado cuenta que realmente el sector está increíblemente profesionalizado, el sector del bar, pero se está microsectorizando. O sea, hay baristas increíblemente buenos, chocolateros muy buenos, cocteleros muy buenos, en el mundo de la cerveza hay gente muy buena, sommeliers, de todo, pero como se está empezando a hablar tan técnico en estos distintos sectores, pues es complicado que el diálogo pueda llegar a fluir si tú no tienes unos conocimientos tan amplios como tienen ellos de lo que estás hablando. Entonces, de ahí es un poco donde con todas estas charlas que fui dando en la charla de las 5, de la plataforma online que tengo yo, que es Dash, nos dimos cuenta de eso, que yo creo pensábamos que era importante generar esta plataforma, que por ahora simplemente es un proyecto, una formación que vamos a hacer desde la plataforma online Dash Workshops, y la semana que viene vamos a hacer un curso gratuito, también va a ser completamente online, donde van a ser 3 días, lunes, miércoles y viernes, y donde voy a desarrollar mucho más esto que estamos haciendo aquí. Para los que estén interesados, después en mis redes sociales, Javi Caballero 13, ahí podéis tener el link para que os llegue toda la información también de este curso mucho más desarrollado que voy a hacer y de todo el resto de las cosas que van a salir a través de este proyecto, que es el mundo del bar, que lo estamos haciendo dentro de la plataforma online Dash Workshops. Un poco, igual algunos me conocen, pero bueno, llevo más de 20 años en el sector de las bebidas, y me llevo dedicando pues bastante tiempo a conceptos pues muy distintos. En 2014 escribí mi primer libro, Liquid Experience con Teoría Evolutiva, pues diseñé una copa en el 2009, una copita muy pequeñita que lo que queríamos hacer era simular una copa balón para el gin en texturas. Soy co-creador, soy co-creador no sé qué pasa ahí en la pantalla, que alguien escribió, no sé. Soy co-creador de 2 productos, uno es una ginebra que se llama Gin Raw y otra es Boranto, que es un aperitivo, un nuevo concepto de aperitivo. Trabajo también como formador en el primer posgrado que hay sobre destilación y elaboración de bebidas alcohólicas en la Universidad de Tarragona, aquí en Cataluña. Y también trabajo con el CET. Estuve también como 4 años como profesor en el Basque Culinary Center, también un proyecto que había dentro de la Universidad de Mondragón, en el País Vasco, pero ya el último año ya pues dejé de colaborar con ellos. Un poco mi perfil es muy transversal, pero me llevo dedicando a la formación mis últimos años, con mi proyecto sobre todo Liquid Experience. Y después lo lanzamos DAS en el 2016. Pero mi carrera viene muy marcada porque cuando yo empecé hace 20 años, no había estos micronichos. Entonces todos los que empezábamos en el mundo del bar, pues hacíamos un poco de todo. Pues yo hacía cafés por la mañana porque era una cafetería-restaurante que abría pues, temprano, a las 10 de la mañana más o menos, y cerraba pues 12, 1 de la mañana. Y bueno, en aquel momento aquí en España hay
por ley tienes que trabajar 40 horas semanales, 5 días, tienes 2 días libres. De aquella yo creo que, bueno, no creo no, en hostelería eso se recetaba bastante poco, entonces prácticamente hacíamos todo el día. Entonces yo tenía que saber hacer cafés, tenía que saber de vinos un poco, tenía que saber un poco de cerveza, tenía que saber un poco de mezclas, de coctelería, aunque no había mucha coctelería, pero teníamos que saber un poco de todo. Entonces, para mí desde ese momento, siempre todos los proyectos en los que estuve, en hotelería, en todo, siempre era muy transversal. Hasta ya hace 8 o 9 años que ya me empecé a meter más profundo ya en coctelería puramente dicha, siempre era, pues, hacías un poco de todo. Pues trabajabas como barista, trabajabas como cervecero, bueno, recomendando cervezas, y quería recuperar ese concepto del barman tradicional. No el bartender de igual ahora más actual, que yo no hago cafés, yo no hago X cosas, sino volver otra vez al barman más convencional, que yo creo que, por lo menos aquí en España, tenemos hoy en día con todo lo que está pasando, lo que se está potenciando mucho es el consumo de día, porque por las noches todavía no se están abriendo las discotecas, hay mucha restricción en lo que supone estar dentro de los bares. Entonces todo este consumo de día está ganando muchísimo terreno, y nosotros como bartenders ahí tenemos un hueco muy grande donde podemos generar mucho valor con el conocimiento que nosotros tenemos sobre mezclar. Entonces podemos hacer muchas mezclas con café, con té, con cerveza. Aquí ahora el concepto de baja graduación alcohólica de día está funcionando muy bien, concepto de vermú. Entonces, en este proyecto lo que buscamos es, de una forma relativamente sencilla, todo van a ser, en esta formación que vamos a hacer la semana que viene, todo van a ser cócteles directos, porque lo último también que queremos ahora es complicar la vida a la gente, porque los locales lo que está pasando es que están abriendo con un poquito menos del personal que tenían antes. Entonces, como hasta que todo se vuelva otra vez a normalizar de alguna forma, pues nosotros lo que buscamos es dar una solución a esta nueva demanda que hay de una coctelería más saludable, baja grasa alcohólica, de día, de una forma sencilla y asequible. Y de ahí es un poco el concepto. Y cuando empezamos a trabajar esta línea, como comentaba, mi trayectoria es muy transversal, nos dimos cuenta de que en todos los sectores, ya sea barismo, ya sea té, ya sea cerveza, ya sea sommeliers, mezclemos o no mezclemos, hay algo que todos tenemos en común y un lenguaje que todos manejamos igual, que es el de la percepción del sabor. Ya sea para percibir ingredientes para después mezclarlo, o percibir producto final, como puede ser una cerveza, como puede ser un vino, como puede ser, pues, distintas cosas. Entonces, un punto muy importante en el que vamos a trabajar toda la semana que viene, y después en el proyecto formativo que vendrá a continuación, a raíz de esto que vamos a hacer la semana que viene, uno de los puntos importantes es entender bien qué pasa en la boca, qué pasa, cómo percibimos las cosas, qué pasa, bueno, en la boca y en el cerebro, que vamos a ver ahora que realmente nosotros empezamos a percibir mucho antes de beber, mucho antes de que el líquido entre en la boca. Y cómo podemos empezar a influenciar sin que nos cueste dinero y sin tener que hacer grandes cambios, simplemente, pues, pensando un poco cómo mejorar la experiencia de nuestros clientes, como puede ser, pues, un posavasos que transmita algo, un tipo de vaso, otro tipo de vaso, cómo presentamos una carta. O sea, sin tener que hacer grandes cambios, podemos generar mucho valor en nuestras mezclas. Yo creo que es muy importante entender esa parte. Bueno, yo, si alguno ya estuvo en alguna formación mía, verá que hablo muy rápido y hablo mucho. Y ahora lo que podemos hacer es que yo tiraré estos 40 minutos como presentación, y después ya vemos con Óscar si eso lanzamos otro Zoom y ya abrimos preguntas y respuestas. Pero en estos primeros 40 minutos me voy a centrar en hacer la presentación. Vosotros apuntaros las preguntas porque el chat no lo estoy viendo, porque si no me despisto. Y después en el siguiente chat ya, pues, abrimos los micrófonos y ya abrimos como un ratito de una preguntas y respuestas para solucionar todo lo que tengamos. Pero prefiero separarlo para no despistarme con luces rojas que me aparecen por todos lados. Y ahora, pues, cuando hablamos de percepción de sabor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el balance de sabor. Y cuando hablamos de balance de sabor, es importante entender cómo reacciona nuestra boca. Sí.
Mire, disculpe que te moleste, es que hay varias personas esperando que los acepten. Sí, pero ya dije que como empecemos a cortar, pierdo como el hilo de la presentación y... Sí, ahí tal vez lo que puedes hacer es que nos sea la administración, ya sea a Oscar o a mí, y Claro, nosotros le pero en el decimos a las momento que cedo personas la que administración no, sigan con la presentación. no tengo control sobre la función de compartir pantalla. Ya lo Sí, intentamos, bueno, ya lo intentamos antes. si la dejas compartiendo antes, sí puedes. Bueno, pero si no, nada más trata de aceptar a las personas y ya serían los últimos que van a ingresar. Javier, si quieres, lo que puedes hacer es brindarle un co-host a alguno de los integrantes del grupo para que te puedan colaborar. No, ya están, ya metí a los últimos 3 y ya sí que no voy a meter a nadie más. Los que no son puntuales, Sí, listo, 15 Javi. minutos, 15 minutos más Con las tarde, yo creo preguntas que... te podemos ayudar nosotros igual. No, después, yo creo que los que no 15 minutos no están aquí es porque no les interesa mucho. Sí. Entonces, Okay. arrancamos con lo que estamos. Pues lo que estábamos comentando, lo más importante es entender esa percepción del sabor y cómo podemos influenciar en todo el momento de consumo de nuestros clientes, mucho antes de dar el primer sorbo a una bebida. Porque realmente yo siempre que hago un asesoramiento, siempre que trabajo en un cóctel, yo parto de que el resto de bares, que son mi competencia real, hacen las bebidas por lo menos tan ricas como yo. Entonces yo el valor añadido que le tengo que dar a mi producto es aparte de las bebidas que yo hago. Todo el concepto de hospitalidad, porque el que no tenga claro que nosotros nos dedicamos al... Disculpe, Javi. Sí. La presentación no se está viendo. Pues... ¿ahora? ¿Ahora? ¿Se está viendo ahora? ¿Alguien que me conteste o sigo? Bueno, que aquí me pone que sí que se está viendo, sí que estoy compartiendo la pantalla. Pues lo que seguíamos. Lo que seguíamos comentando, pues tendríamos el alimento, el sentido, cómo va a interferir ese sentido en nuestra boca. Después, esta es una rueda de los sabores que desarrollé para el libro, que también habla un poco de lo que estamos viendo ahora, como desde el sentido, desde el ojo, desde la boca, desde la nariz, cuál es el estímulo que percibimos desde cada parte. Y ahora ya nos vamos a lo que sería percepción del sabor o aspectos de la percepción oral, que después ya vamos a volver atrás un poquito a lo que sería la percepción general, pero ahora vamos a hablar del flavor, de lo que pasa realmente en la boca. Ahí tendríamos el sabor, que serían los 5 sabores básicos que todos tenemos, que es lo que nos va a permitir generar este balance. Después tendríamos el aroma. El aroma influencia muchísimo a la hora de tener un balance de sabor, y es casi el 95% de la percepción de sabor viene por el aroma. Si nosotros no olemos, va a ser muy difícil que sepamos a qué saben las cosas, porque realmente nosotros en la boca, en lo que se disuelve, en las partículas no solubles que se disuelven en la saliva, que es lo que nosotros percibimos como sabor, simplemente vamos a percibir el dulzor, la acidez, el amargor, el umami o la salinidad. Todo el resto de los matices que nos dan el ADN, lo que nos dicen realmente que es un ingrediente, es la suma de esto con el aroma. Si no olemos, no vamos a saber qué vamos a tener. Os invito también a que hagáis un juego muy sencillito, seguramente alguna vez ya lo has hecho, que es untar una hojita de menta o de albahaca o de cualquier hierba, un poquito en azúcar, y después lo que hacemos es tapamos la nariz y metemos esa hoja dentro de la boca. Y vamos a notar que percibimos dulzor, pero no sabemos, no tendríamos
catalogado o no sabríamos exactamente qué tendríamos dentro de la boca. En el momento que abrimos la nariz, cuando el retronasal nos llega el aroma de la menta que tenemos dentro de la boca, son partículas de suspensión que no se han disuelto en la saliva, es donde vamos a diferenciar qué ingrediente es. Si no olemos, no sabemos. No sé si ahí lo pasaban, pero aquí cuando no querías comer el pescado cuando eras niño, te mandaban taparte la nariz, te tapaban la nariz y te comían lo que sea, porque realmente no sabías a qué olían las cosas. Entonces yo creo que es muy importante entender eso. Y después ya cuando hablamos de percepción, yo creo que es muy importante entender estos otros dos conceptos, que sería la sensación en boca y lo que serían los trigeminales y los termales, que son estas otras, sensaciones que vamos a tener en la boca. Los trigeminales y termales vendrían a ser pues, el carbónico, el picante, la astringencia, que son sensaciones que tenemos en la boca, pero que no son sabores como los que hablamos antes, ácido, dulce, amargo. Entonces, cuando hablamos de coctelería, hablamos de mezclas o hablamos de catar cualquier ingrediente individual, tenemos que tener en cuenta todos estos puntos que tiene el ingrediente, para que después, en el momento de generar una receta, sepamos qué es todo lo que trae el ingrediente, porque igual nos puede interesar una parte del ingrediente, pero igual no nos interesa la sensación que tiene en boca, porque es muy granulosa, porque es muy viscosa, porque es muy ligera, al revés. Entonces nosotros cuando identificamos el problema que tiene nuestra receta, nosotros podemos buscar la solución, pero tenemos que entender el ingrediente en toda su globalidad. Por ejemplo, si queremos una bebida fresca, pues igual un puré de mango no es la mejor opción, porque la textura me va a dar pesadez en boca y no voy a tener una bebida lo suficientemente fresca. La solución, pues, colarlo. En vez de tener un puré, tengo un zumo. Entonces tengo el sabor a mango, pero no tengo la viscosidad que me da esa estructura en boca que me hace que esa bebida no sea tan fresca, no pase tan rápido por la garganta y no me refresque, sino que es otro concepto con toda la fibra, tiene otra sensación en boca y lo utilizaríamos en otro momento de consumo distinto. Entonces, para mí, siempre que veo un ingrediente, lo veo en muchas partes separadas para saber qué parte me interesa de cada producto y después a nivel técnico, cómo puedo hacer para solucionar ese problema si lo puedo llegar a tener. Y después, por otra parte, vamos a tener otro punto importante, que es el que estábamos hablando antes, que son los factores ajenos a los sentidos. Lo que hablamos antes, lo que sería la percepción o imaginación. El cerebro tiene la propiedad buena o a veces mala, que lo que hace es predecir. O sea, nosotros realmente cuando vamos a beber algo, nosotros lo que hacemos es, vemos lo que vamos a meternos en la boca, predecimos a qué va a saber, nos lo metemos en la boca y después lo que hacemos es, con la percepción real que tenemos, verificamos si lo que nos hemos metido en la boca concuerda o no concuerda. Si concuerda, está rico, si no concuerda, hay un problema. Y así es como funciona nuestra cabeza. Por eso es tan importante todos los estímulos que nosotros generamos antes, porque cuanta más información positiva tenga nuestro cliente de lo que va a beber, la percepción que va a tener de ella o lo que predice que se va a meter en la boca va a ser mejor. Entonces, cuando se lo mete en la boca, esa percepción va a hacer que la bebida sea mejor. A todos nos ha pasado muchas veces que tenemos muchas ganas de tomar algo y cuando lo tomas, con la excitación y con las ganas que tenías de estar ahí, te parece mucho mejor. O has visto un concierto y después te dice alguien, pues no era tan bueno. Y a ti directamente con todo lo que has vivido alrededor, pues la experiencia fue brutal. Aunque igual en concierto no fuera tan bueno. Por eso es importante entender que nosotros cuando catamos algo, lo que estamos haciendo es predecir. Que hay un concepto en cocina gastronómico que es muy, muy interesante, que me imagino que ahí también lo utilizáis mucho, que es el trampantojo. Que es que te presentan algo que tiene forma de una cosa, igual tiene una forma de fresa, pero cuando lo tomas sabe a tomate. Pues esto juegas con el concepto de percepción, porque tu cabeza espera algo, cuando te lo metes en la boca tienes otra cosa y hace como una incongruencia. Y esa incongruencia hace que te despierte y te provoque una sensación distinta. Puede ser buena o puede ser mala. Si es provocada y todo está pensado para recibir ese estímulo, es muy positiva y el cliente lo va a percibir bien. Pero si los estímulos que tienes antes, si el vaso está rayado, si el vaso está sucio, si la mesa no estaba lo suficientemente limpia, da igual el cóctel, lo bueno que esté, lo rico que esté, porque el cliente ya va a percibir
que no está en un entorno agradable. Entonces, el cóctel no va a estar tan interesante y tan agradable. Y después, cuando hablamos de este siguiente paso, pues ya sería, pues ya empezaríamos a hablar directamente de la vajilla. Como el mismo cóctel, si lo presentamos en un vaso, como puede ser este, que sería el primero que tendríamos a la derecha, pues simplemente sin yo decir qué lleva dentro, vamos a predecir que va a ser una bebida saludable, orgánica, tradicional, simplemente porque este tipo de vasija, en nuestra cabeza ya tenemos mucha información sobre este contexto de vasos. Entonces, automáticamente nuestro cerebro dice, esto es esto, porque yo ya he tomado otra vez esto, entonces hace una asociación y te dice lo que considera que es. Y entonces tú, cuando quieres vender un concepto más healthy, más saludable, más introvertido, jugar con vasos que te puedan llevar a un concepto de té, aunque no lleva té, nuestro cliente le va a despertar ese concepto saludable, porque en su cabeza el té viene relacionado con toda una serie de estímulos saludables. Y aunque no tenga té, simplemente en su cabeza ya lo estás provocando para jugar. Por ejemplo, el siguiente vaso, que debo tener por aquí, es un concepto como si fuera un vaso de plástico, pero es porcelana. Y esto también es un cóctel con café, pero ya es un concepto mucho más divertido. En este concepto tenemos un momento de consumo más introvertido, porque el cliente le va a llegar, va a olerlo, va a mirar el vaso, seguramente te pregunta de dónde viene el vaso. Entonces ya tienes un diálogo con el cliente, con lo que sería el vaso, y en este contexto es un diálogo, otro tipo de diálogo, mucho más divertido, se va a reír, hay que divertido el vaso. Entonces son dos momentos, un momento mucho más introvertido, donde va a pensar lo importante está dentro, que va a tener, a qué sabrá, qué ingredientes tendrá, y aquí es pues más divertido, mira el vaso, se parece a plástico. O sea, nosotros tenemos que ver que dependiendo del vaso donde sirvamos las cosas, vamos a generar una experiencia a nuestros clientes. Y va marcado de muchos contextos sociales y culturales, ya sean también, pues el siguiente que podemos tener, el último de la lista, que es una vasija del último viaje que fui a Chihuahua, que lo hacen en la Sierra Tarahumara, en el norte de México, y son vasijas tradicionales. Entonces tú, al servir una bebida en una vasija tradicional, el cliente, aunque no le digas qué hay dentro, ya está recibiendo muchísimos estímulos de lo que se puede consumir, lo que va a consumir, la historia que hay detrás. Entonces te va a permitir jugar mucho más con toda esta parte. Y por el contrario, si yo lo que quiero es que el cliente llegue al bar, consuma algo rápido y que hable con sus amigos, que sea un concierto, yo lo que voy a hacer es servirlo en un vaso de cristal tipo, para que realmente no lo distraiga en el momento de consumo, de estar con los amigos compartiendo un momento. Entonces nosotros tenemos que decidir qué momento de consumo queremos. Si es un momento de consumo más introvertido para él, o si es un momento de consumo más extrovertido y que la gente pueda disfrutar más con esa parte. Después, otro punto importante que vamos a ver tendría que ser las comparativas de técnicas. Nosotros en el curso, en el concepto del mundo del bar, nos vamos a centrar sobre todo en cócteles directos, porque como comentábamos, pues lo que buscamos es que sea una preparación fácil de usar. Y cuando hablamos de cócteles cócteles directos, nosotros la forma que tenemos de modificar dilución, temperatura y textura, que son los parámetros con los que nosotros jugamos a la hora de hacer cócteles, es con el hielo y con el tipo de vaso que vamos a utilizar. El hielo, porque realmente el hielo nos va a proporcionar la dilución y la temperatura, y obviamente también la temperatura nos va a definir qué textura va a tener el cóctel, si va a ser más viscoso o va a ser menos viscoso. Y también el tamaño del hielo nos va a decir si la bebida va a evolucionar mucho en el vaso o no va a evolucionar tanto en el vaso. Si ponemos un cubo grande de hielo, como puede ser esto, va a tener una superficie de contacto de líquido con hielo y va a enfriar y diluir un X. Si nosotros el mismo volumen, la misma piedra la rompemos, en el mismo peso va a haber mucha más superficie de contacto. Entonces va a enfriar más, pero también va a diluir más.
Entonces vamos a tener dos consumos completamente distintos dependiendo del tipo de hielo que tengamos en uno o en otro. Y obviamente también el tipo de vaso. Si tenemos un tipo de vaso de cobre, pues la transferencia de temperatura es mucho más rápida y para enfriar el vaso vamos a necesitar menos temperatura. Entonces se va a diluir menos el hielo también. Y si utilizamos un vaso como el del final, que sería un vaso tiki, para enfriar ese vaso vamos a necesitar que se diluya mucho más hielo. Entonces la bebida se va a diluir mucho más. Por el contrario, si los vasos estuvieran fríos, el vaso me aportaría temperatura a la vasija. Entonces todo esto es lo que vamos a ir desmenuzando a la hora en toda la formación que vamos a tener la semana que viene. Y cuando hablamos de cómo crear una receta, para mí es muy importante entender el porqué del cóctel. O sea, nosotros cuando jugamos con una receta, lo más importante es encontrar el equilibrio entre lo que quiero, lo que puedo y lo que debo. Porque yo creo que eso es importantísimo a la hora de generar una receta. Y hay que alinear el porqué con lo que quieres transmitir. Y para mí lo más importante que siempre vamos a tener que tener en cuenta a la hora de generar recetas es hacer la pregunta correcta. ¿Por qué queremos hacer ese cóctel? Una vez que sabemos la pregunta correcta, hacemos subpreguntas. ¿Para quién va a ser? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo va a consumir? ¿Dónde lo va a consumir? Todas estas preguntas nos van a decir qué tipo de cóctel tengo que hacer. Nosotros no hacemos el cóctel que queremos, hacemos el cóctel que tenemos que hacer para solucionar un problema o dar una satisfacción a nuestros clientes. Y las preguntas que nos hagamos cuando hacemos esta receta es importante para entender este concepto global de recetas. Y otro punto importante que vamos a ver durante las charlas es cómo generar recetas. Yo tradicionalmente siempre trabajo con bocetos. Yo lo que siempre digo es que para hacer cosas complejas, que las cosas complejas son pasos sencillos bien hechos, uno detrás de otro. Lo más importante siempre es hacer las cosas sencillas bien. Si nosotros sabemos hacer las cosas sencillas bien, elegir el vaso, elegir el tipo de hielo, elegir el tipo de técnica, elegir el tipo entender la necesidad de nuestro cliente. Si elegimos todas las cosas bien, la experiencia del cliente va a ser buena. Si nosotros nos saltamos fases, si pensamos en la técnica antes de pensar en el ingrediente, o si pensamos en la técnica antes de pensar en el cliente, lo complejo se vuelve muy difícil de hacer. Siempre para mí lo más importante es hacer las cosas sencillas bien. Y una vez que hacemos muchas cosas sencillas una detrás de otra, vamos a tener cosas complejas, muy interesantes y muy fáciles de hacer. Y eso lo generamos mediante un método que también lo vamos a ir viendo la semana que viene, lo que sería pues, el método creativo que hay detrás de una receta. Que yo creo que es muy importante de entender. Y aquí vais a ver también un poco cómo yo pues genero mis recetas. Pues yo primero miro lo que quiero hacer. En este caso, pues quiero un cóctel fresco y veo los ingredientes que tengo y qué me aporta cada ingrediente. Pues la miel con eucalipto y cúrcuma, pues me aporta el punto picante de jengibre, me aporta el punto fresco. ¿Cómo trabajo yo ese picante? Pues el picante retardado, porque el jengibre da un picante retardado, es un retrogusto largo. Después el jengibre me aporta también por otra parte frescor, notas cítricas, la cúrcuma aporta cuerpo, me da una textura terrosa, el vinagre pues es otro tipo de acidez más acética, me da mucha ligereza en boca porque me hace salivar. Entonces nosotros lo que vamos haciendo es pillar el ingrediente que tenemos y lo vamos pensando qué me aporta ese ingrediente. Y si todas las cosas que me aportan ese ingrediente son útiles para el cóctel. Y si no, pues directamente fuera. Para mí algo muy importante también a tener en cuenta es que una receta está cerrada cuando no tengo nada que quitar, no cuando no tengo nada que poner.
Entonces nosotros partimos de una base, queremos llegar aquí y lo que hacemos es poner las cosas justas, lo que necesita alguien para llegar a ese estímulo, para llegar a esa receta. Yo no trabajo, hago un balance, o sea, está muy dulce, le subo la acidez, todavía está muy dulce, le pongo picante, no, si está muy dulce, baja azúcar. O ajusto para abajo. No tapo defectos. Directamente lo soluciono. Voy a la base del problema y trabajas sobre esa base. Y cuando generamos un equilibrio, pues tendríamos eso. Punto de inicio tendríamos el balance va a ser ácido dulce, amargo dulce, ácido dulce amargo, podemos jugar con la triada. Y después tenemos otros componentes que no anulan, sino que simplemente complementan. Yo creo que el ejemplo claro es muchas veces en repostería te ponen chocolate con sal. Entonces tú realmente cuando a un amargo le pones mucho dulce, tú ese amargo lo vas balanceando. Si tienes aquí amargo, le vas poniendo dulce y encuentras un equilibrio. Pasa lo mismo con el cítrico. Tú tienes cítrico, le vas poniendo dulce y como el cítrico y el amargo y el cítrico y el dulce se balancean, son antagónicos, se contrarrestan. Pero el salado no. Tú puedes tener una bebida dulce y salada, una bebida ácida y salada. El salado no me contradice o no me balancea los otros dos sabores, sino los complementa. Y eso funciona muy bien cuando queremos trabajar con amargos o cuando queremos trabajar con otros tipos de ingredientes. Porque sí que balancea, sí que ajusta un poco, pero no los llega a suprimir como puede ser con los otros tipos de balance. Entonces, trabajar con la sal es muy, muy interesante, sobre todo cuando queremos potenciar el dulce o cuando queremos contrarrestar un poquito el amargo, porque vamos a seguir teniendo una bebida amarga, pero no tanto, y podemos jugar por debajo de la percepción de la sal. O sea, nosotros le podemos añadir una gotita de sal a algo, de solución salina, simplemente a un refresco de naranja, le añadimos una gotita que realmente la percepción del salado no lo vamos a notar, el cóctel la bebida no lo vamos a notar que está salada, pero sí que vamos a notar que está un poquito más dulce, porque lo que hace la sal es baja un poquito la sal, baja un poquito el dulce, baja un poquito más la acidez y baja un poquito más el amargo. Entonces tenemos un cóctel que está así, le añadimos sal y la acidez y el amargor baja y el azúcar un poquito menos. Entonces percibimos la bebida más dulce sin tener que añadirle azúcar. Y es lo que las cosas interesantes que tiene la percepción o cómo funciona la boca. Yo creo que es muy interesante a la hora de entender estas cosas. Y cuando hablamos ya de balance, para mí es importante, tenemos que tener en cuenta, bueno, aquí tengo el tiki y el punch, que esta presentación también la utilizo cuando hablo de coctelería en general. Aquí realmente, como vamos a hablar de cócteles directos, es más complicado hacer coctelería tiki directa, pero obviamente también hay. Pero siempre me preguntan, ¿cuál es tu balance? No hay un balance perfecto. O sea, mi chica es mexicana y ella tiene una percepción del balance completamente distinto al mío. Ella pues puede llegar a beber, a chupar un limón. Bueno, aquí es lima, la verde, o el limón, y para mí eso es extremadamente ácido. En mi balance ese nivel no está. Entonces nosotros cuando generamos nuestro balance tenemos que tener en cuenta las bebidas tradicionales, las coctelerías clásicas globales y las locales, el coctelería tiki que nos va a permitir pues dar más capas de sabor a nuestras bebidas y ya pues una coctelería pues más moderna. Y con esto pues vamos a generar este tipo de equilibrio. Tendríamos, pues, bueno, eso es una presentación que hice para México, Tesguino, Pulque, Tepaches, la coctelería clásica como puede ser Embury, que sería el concepto de base, complemento, modificador. Teníamos a Beachberry, bueno, está mal escrito, pero bueno, lo escribí rápido. Sería pues una de sour, dos de sweet, de strong, tres de wheat, está también mal escrito, y spicy. Entonces, y después, pues todo lo que sería pues la otra parte. Después, una vez que entendemos bien clásico esto, pues tendríamos nuestro concepto contemporáneo personal y después ya vamos completando. Pero para mí, cuando entendemos el balance, tenemos que entender a grandes rasgos que vamos a tener distintas acideces, pues entender el balance, pues la lima tiene un tipo de pH, el limón tiene otro, y después la cantidad de azúcar en distintos formatos
que le podríamos llegar a meter. Nosotros tradicionalmente, pues una cuchara normal suele tener 7 gramos de azúcar por litro, un sirope 1,1, que sería el mismo peso de agua y de azúcar, serían, pues por 30 mililitros serían 15 gramos de azúcar, un sirope 2,1, que serían los productos comerciales, un Monin, un Fabri, normalmente son 2 partes de azúcar, una parte de agua, y sería más o menos 20 gramos de azúcar por 30 mililitros de bebida. Y algo que siempre llama mucho la atención cuando lo comento es que un Negroni tiene la misma cantidad de azúcar que un daiquiri. O sea, que nosotros, lo que hablábamos antes, que nosotros percibamos algo como amargo, no quiere decir que no tenga mucha cantidad de azúcar. Lo que va a pasar es que el azúcar va a compensar, pero realmente tiene mucho azúcar. ¿Y por qué? Porque normalmente un Campari tiene 300 gramos de azúcar por litro. Entonces, por 30 mililitros tenemos, que eso es la cantidad, cuando haces un Negroni, 30, normalmente metes 30 mililitros de Campari. Pues ya tenemos 9 gramos de azúcar. Y normalmente un vermú dulce suele estar entre los 14 grados Brix para adelante. Hay algunos como el Carpano que puede tener hasta 20 grados Brix o 200 gramos de azúcar por litro. Entonces, más o menos puedes tener como 4 o 5 gramos de azúcar por litro en 30 mililitros también de vermú. Entonces, un daiquiri tendría 2 cucharadas de azúcar, 14 gramos de azúcar, y un Negroni tiene pues, 13-14 gramos de azúcar, que también sería lo mismo. Entonces, es importante entender esto, que realmente una bebida que sea amarga no quiere decir que no tenga azúcar. O sea, nosotros siempre cuando generamos balances tenemos que entender bien los ingredientes que tiene las bebidas que estamos utilizando para entender, porque si nosotros todavía una bebida que ya tiene tanto azúcar le metimos más azúcar, estamos dándole igual a nuestros clientes el equivalente a un cóctel a 4 cucharadas de azúcar. Si aparte de los 30 mililitros de Campari le metemos 30 mililitros de azúcar, de sirope de azúcar, le estamos dando a nuestro cliente 4 cucharadas de azúcar casi. 3 cucharadas y media, que es una salvajada. Entonces, muchas veces es entender qué estamos sirviendo para ver qué le estamos dando a nuestros clientes. Y después en cócteles directos, lo que nos vamos a centrar en toda la semana es cómo jugar con el concepto de cambio de ingredientes. O sea, nosotros tenemos un Collins que podría ser algo muy parecido a una paloma, como puede ser pues, cambiando los distintos ingredientes. Nosotros, a la hora de hacer combinaciones de sabor, la forma más sencilla es jugando con recetas que sabemos que funcionan y volver otra vez al cuadro del principio. Yo sé que un Collins es una forma muy sencilla de generar un balance en un highball, porque tenemos cítrico, tenemos azúcar, tenemos un destilado base, un ingrediente base, ya sea destilado o no, y tenemos un mixer. Después nosotros, como juguemos con estos ingredientes, podemos tener infinidad de recetas. Pero lo que sí que es importante entender es que el Collins, cuando tú pones Collins, el cliente o a la persona que se lo das entiende que es una bebida que tiene una base cítrica dulce. Si nosotros a esa bebida le añadimos un punto, en vez de meterle soda, le metemos tónica, el concepto de Collins se pierde, porque los ingredientes son los mismos, no deja de ser un mixer, pero el momento de consumo es completamente distinto, porque pasamos de una bebida cítrica a una bebida amarga. Entonces, cuando hacemos estas combinaciones, es muy importante entender qué le aporta cada ingrediente y, sobre todo, si un cliente me pide un Collins, yo tengo que entender que le gustan las bebidas sour. No tienen por qué gustar las bebidas amargas. O sea, si se lo cambio por una tónica, me lo estoy llevando al cliente a un momento de consumo completamente distinto y a un perfil de sabor completamente distinto. Entonces, antes hay que preguntarle. Lo mismo con un ginger beer. Que le guste un Collins no quiere decir que le vaya a gustar un julep, un Moscow Mule, aunque pueda ser el mismo concepto de highball. Entonces, es importante entender, cuando cambiamos ingredientes dentro de una receta clásica, entender bien qué ingrediente estamos cambiando. Porque el otro día también en una charla me decían, yo hice un Negroni y cambié el vermut por Dunovet y me sabía demasiado amargo. Es que el vermut no tiene nada que ver con Dunovet. Aunque sean dentro de la misma categoría aperitivo, organolépticamente son completamente distintos. Entonces no me aporta el mismo dulce que me aporta el vermut, entonces el balance lo pierdo. Entonces no siempre este tipo de cambios se pueden hacer
para el perfil de cliente que le está pidiendo la receta clásica. Entonces, para mí es muy importante. Por una parte, es una herramienta increíble porque te permite generar un montón de recetas. Tendríamos el Negroni, tendríamos el americano, tenemos el Sbaleato. Nos permite jugar muchísimo con muchísimas cosas, pero también tiene la doble que nos podemos ir a una bebida muy, muy distinta que el cliente pues no la va a entender porque le estamos dando un momento de consumo completamente distinto. Después tendríamos pues muchas recetas que vamos a ir viendo. Os vamos a mandar también, estamos preparando también un PDF descargable para todos los que nos acompañen la semana que viene en esta formación gratuita, pues con muchas recetas. Aquí tenemos, esto todos son bebidas sin alcohol. Para mí es importante entender que el concepto de bebidas sin alcohol no tiene que ser, no tiene que ser solo un concepto de día, sino que también puede ser concepto de noche o bebidas complejas pensadas para la noche. O sea, que sea sin alcohol no quiere decir que sea para un perfil de gente que no le gusten las bebidas complejas. Yo soy bebedor de bebidas sin alcohol. A mí me encanta el deporte. Llevo 8 años haciendo yoga y meditación. Entonces yo muchas veces, a mí me gusta el mezcal, me gusta beber destilados al overproof, me gusta beber destilados a 50 grados, pero hay momentos donde me gusta beber una bebida sin alcohol o por la razón que sea. Porque el día siguiente tengo una presentación y quiero estar tranquilo, quiero estar bien, o porque la razón que sea, o porque ya tuve una formación y ya me tocó beber o una cata y después quiero hacer otra cosa. Entonces nosotros tenemos que tener una propuesta lo suficientemente sólida para que perfiles de gente que está acostumbrada a bebidas fuertes o a bebidas complejas puedan beber sin alcohol sin tener problemas. Lo que hablamos, cada vez el mercado, por lo menos aquí en España, está pasando que el concepto de día está creciendo. Las cafeterías de especialidad están ganando muchísimo terreno y están subiendo el ticket medio del café, son capaces de generar mucho valor en él. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de entrar también en ese nicho como bartenders. ¿Cómo podemos generar valor en un refresco? Que nosotros sabemos hacer refrescos más ricos que una marca comercial, porque lo podemos hacer en el momento y con productos naturales. O cómo podemos enseñar a esos baristas en sus cafeterías de especialidad a hacer mejores bebidas sin alcohol o coctelería con café y generar valor, subir el ticket medio con los mismos ingredientes que tenemos en el bar, que no es tan complejo. Nosotros somos capaces con los conocimientos que tenemos, somos capaces de hacerlo. Lo mismo aquí, estos son todo bebidas con café, distintos momentos de consumo también, distintos tipos de coctelería. Aquí tendríamos distintos conceptos de bebidas con té, algunas más de tarde, otras más de noche, otras para compartir. El concepto de compartir ahora está un poquito complicado porque aquí no se puede poner nada para compartir con la pandemia, pero antes de esto sí que estaba funcionando y ahora, y seguramente cuando todo esto pase, que pasará, pues también se va a volver. Y aquí tendríamos pues otro concepto que a mí me encanta, que es eso, cócteles con cerveza, con vino, derivados, baja graduación alcohólica. Aquí tenemos desde vinos con cerveza hasta vinos con vermú, hasta vinos, bueno, un bonanto, que es el aperitivo en el que yo estoy en el desarrollo. Y todo este es el concepto que vamos a desarrollar en esta línea. Obviamente aquí en estas recetas que os estoy compartiendo hay cócteles directos, hay cócteles shakeados y hay cócteles refrescados. Todo lo que vamos a ver la semana que viene son cócteles directos, pero obviamente el conocimiento, la estructura de generar recetas, la puedes aplicar. Si tú ya sabes batir, sabes refrescar y tienes el tiempo en tu bar para poder hacerlo, lo puedes llevar a cabo. No es que sea limitante que la semana que viene nos vayamos a enfocar solo en cócteles directos, pero sí que considero que es importante que ese segmento que no se puede permitir batir porque no tiene el tiempo, no tiene la capacidad, que también pueda generar bebidas para este momento de consumo que estamos viviendo ahora. Y este es el proyecto que os estaba comentando, que se llama Un Mundo de Bar. Va a ser unas formaciones que vamos a empezar a hacer el lunes que viene a las 5 de la tarde hora de España. Sería lunes, miércoles y viernes, hora España, gratuito. Desde mi perfil de Javi Caballero 13 o Dash Workshops podéis acceder al link para poneros, entrar en el newsletter y que mandemos toda la información. Y también tenemos un grupo en Facebook, en la página de Facebook de Dash, y también un grupo de Telegram para que sea más interactivo. Y ahí es donde vamos a
a contestar preguntas y donde vamos a generar durante toda la semana que viene, y espero que el grupo dure mucho más que estas semanas que va a durar la formación, y poder generar este diálogo que yo creo que es muy, muy, muy importante entre baristas, entre gente del té, porque también estoy grabando entrevistas con bodegueros de Montilla Moriles para que nos hable de lo que es un fino, de lo que es un amontillado, de lo que es un Pedro Ximénez. Estoy hablando con gente del mundo del té para que nos haga una formación también de los puntos básicos que cualquiera tiene que saber para entender un buen té y servir un buen té, también con cerveceros. Entonces es un grupo donde habrá gente que de algo ya sepa mucho y de otras cosas no, y habrá gente que pues, podrá aprender de todo, y habrá gente que en vez de aprender pues enseñará, pero yo creo que tiene que ser un grupo donde se comparta mucha información. Y ahora no sé por qué, pero llevamos 1 hora casi de directo y me está dejando seguir. No sé si me estáis escuchando o no, no sé si queréis ahora abrir ya preguntas y respuestas o cómo podemos hacer ahora o cómo lo queréis manejar. Si queréis ahora sí que os puedo ceder la función de administración para que vosotros podáis... Javi, eso del tiempo pasó porque como no te conectas muy seguido a Zoom, entonces la aplicación te permite de vez en cuando tener una conversación sin límite de tiempo. Porque yo durante un rato estuve hablando muy, muy rápido porque me veía 38, 39, veo 40, no se corta, veo 41, no se corta, y ya seguí. Entonces, si queréis, no sé cómo queréis hacerlo ahora, si queréis dejo de compartir la pantalla y a ver si encuentro, dejar de compartir. Y no sé si queréis, vosotros que sabéis un poquito quién está en el perfil y quién fue haciendo preguntas, o me las decís vosotros o directamente le abrís el micrófono y que ellos me pregunten a mí directamente. No sé cómo queréis hacerlo. Bueno, si alguien quiere hacer preguntas. Bueno, en el chat no escribieron preguntas. El que tiene alguna pregunta puede abrir el micrófono y se la puede decir a Javier. O no sé vosotros, Óscar, cómo viste la charla, si tenéis vosotros alguna pregunta. Ahí parece que está el de psicosis ahí, que me va a venir por detrás con un cuchillo. Sí. No, la charla estuvo súpermente genial. Es la segunda vez que veo la charla. Ah, la viste el otro día, la charla de las 5. Sí, la había visto en un directo que ya has hecho. Sí, es que esta semana es como que estoy haciendo un poco lo que voy a presentar la semana que viene, que yo creo que va a ser muy interesante que todos... Las charlas, como van a ser las 5, seguramente algunos no podrán. Lo que haremos será también dejar los links, las vamos a grabar todas, y dejar los links para que la gente que no pueda entrar en el directo las pueda ver durante toda la semana que viene. Entonces serán el lunes a las 5 de la tarde, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, pero después los dejaremos dentro de la web para que la gente pueda verlas. Y después también en el chat, en el grupo de Facebook, ahí voy a estar también el martes y el jueves contestando preguntas y interactuando un poco con la gente que tenga dudas sobre lo que vamos a ir comentando. O si no, también gente que quiera aportar su punto de vista sobre el concepto este. No sé si ahí pasa un poquito lo mismo que os estoy diciendo yo, no sé si ya tenéis los bares abiertos ahí, no sé en qué momento estáis vosotros, o si estáis viendo que el concepto de día y la coctelería igual con menos graduación alcohólica, cafeterías de especialidad, que conceptos más healthy están ganando terreno. Bueno, acá en Costa Rica se han abierto los restaurantes, no los bares, pero como actualmente estamos en un aumento de casos, ahora se volvieron a tomar medidas y el mundo de noche ha caído bastante. Actualmente solo es de día. Yo creo Creo que sí. por acá hay algunos dueños de bares de San José que pueden explicar un poco sobre la situación que está sucediendo en la capital. Sí, o si quieres... Oscar, dame un segundito. Junior, mira, por favor, mira, amigo, tiene más de 10 minutos de tener el micrófono encendido y verás que se mete mucha interferencia. Si nos pudiera ayudar a apagar tu micrófono, si no tienes nada que decir, por favor, sería de mucha ayuda.
¿Queréis que os pase a alguno de vosotros la administración para que podáis manejar eso vosotros? Ay, sí, todo bien. Tengo una pregunta en el chat que dice que algún consejo para entrenar el paladar. Para mí, sobre todo, cuando es importante, primero, cuando probamos cosas, probarlas pensando en lo que estamos probando. O sea, ya probamos algo intentando archivar ese sabor en lo que habíamos hablado. ¿A qué sabe? ¿Qué textura me deja? Si se me va rápido de la boca, si se me queda mucho tiempo, si, sobre todo con los picantes, si pica muy rápido, si lo pruebas y te arde la boca, si lo pruebas como el jengibre, que es un picante que es más retardado atrás. Entonces tú cuando entiendes bien los productos, tú ya sabes cómo manejar estos sabores. Por ejemplo, yo el jengibre lo utilizo mucho cuando quiero, igual como una bebida que entra dulce, pero quiero cortar ese equilibrio de la bebida. Entonces entra dulce, pero como se te engancha aquí el jengibre, la bebida entra dulce y acaba picantita y te limpia como todo el dulzor. Entonces ahí busco un picante que me venga al final. O sea, tengo el sabor y después acaba en picante. Al revés, cuando tengo una bebida con mucho cuerpo, igual entro con otro tipo de picante, como puede ser un chile, que pica mucho al principio, pero se va más o menos rápido cuando tengo una bebida como puede ser un mango o un plátano de fondo. Entonces, una es entender bien el producto para saber cuándo utilizarlo y otro para empezar a entender las franjas. Tú lo que puedes hacer es prepararte soluciones. Por ejemplo, yo lo que hago es pongo zumo de limón, zumo de lima o ácido cítrico en agua, en pequeñas dosis y lo voy midiendo. Entonces yo voy probando, la pruebo y a ver si percibo la acidez. Y me voy midiendo la dosis que tengo. Entonces yo voy tanteando el umbral que tengo. A qué nivel yo percibo la acidez? Lo mismo con la sal. Hago una solución salina y echo 4 gotas. ¿Lo percibo? No. 5 gotas. Entonces tú vas entrenando cuando empiezas a percibir los distintos rangos que tienes, tanto de dulzor, tanto de acidez, tanto de amargor, para entender más cómo es este balance. Pero esto ya es cuando nosotros estamos hablando ya de catas casi profesionales, que te interesa o que necesitas saber rangos de dulzor, rangos de acidez, pero cuando hablamos de balance, para mí es más importante entender el producto en su globalidad, si es muy ácido, si es menos ácido, si se va rápido en boca, si se va menos, y eso es haciendo catas, pero conscientes de lo que estás haciendo, de lo que estás comiendo. Probar y entender pues es una acidez, hostia, esto es ácido, pero es más o menos que un limón, es más o menos que una naranja. Está entre el maracuyá, o no es nada dulce, no es nada ácido, se parece a un mango. Entonces tú cuando entiendes en qué franjas de acideces, de dulzores están los ingredientes, tú cuando hablamos del concepto de sustituir, puedes sustituir frutas con balances similares. Pero sobre todo para mí tienen que ser catas activas. Entender lo que estás catando. Y si es cata profesional, pues con soluciones salinas, soluciones ácidas, soluciones amargas y entrenar el umbral de percepción. Con 4 gotas en 20 mililitros de agua, con 4 gotas, ¿lo noto? No. Pues le pongo con 5 notas, sí. Y vas catando y vais a ver un momento que cuando vas entrenando, pues llega un momento que esas 4 gotas las notas. Entonces pruebas con 3. Y vas entrenando y cada vez pillas más sensibilidad a los sabores. Con los aromas lo mismo, con todo lo mismo. Es entrenamiento. No sé Bien, si te solucioné o no. tenemos sí, tenemos otra pregunta que dice que cómo recomienda limpiar el paladar cuando estamos en el proceso de catar Con para panecitos. ayudar a la memoria sensorial. Con panecitos, con bebidas, con cosas neutras. El agua con gas también. Cosas que te espabilen un poco la boca. Pero generalmente son aquí hay como unos panecitos duros, no sé cómo se llamarán allí, como unas galletitas que no sean saladas y neutras y con eso limpias. Te necesitas algo que te resetee y después beber agua. Para, para entender, para entender bien. Pero sí, intentar no sesionarte todos los días, oler un poco, no pegarte sesiones demasiado largas, porque el paladar, si no estás acostumbrado, también se satura mucho. Y al saturarse mucho, llega un momento que ya, o sea, se bloquea y no va más. Entonces, realmente cuando catas, te recomiendan solo beber una vez, porque a la que bebes 4 o 5 veces,
los sabores se te acostumbran a la boca. Como cuando hueles, hay un perfume en un bar o en algún sitio, llega un momento que te vuelves inmune a ese perfume. El cerebro directamente lo desconecta, no lo percibes. Y muchas veces cuando catas mucho de lo mismo, puede llegar a pasar lo mismo. Bien, claro. Claro. Roy Jiménez que tiene ganas de hacer una pregunta. ¿Puede abrir el micrófono? Hola, Roy. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Muy buenas, Roy. Yo tengo una pregunta, pues, el mismo tema, pero con una posición diferente. Yo tengo el paladar muy, pues, mal acostumbrado a consumir muchos sabores picantes fuertes, amargos fuertes, acidez. Entonces, a la hora de buscarle tal vez un balance a una bebida para hacerla un poco más, no sé, no soy muy tolerante al dulce. Entonces, sí me cuesta tal vez balancear una bebida para otra persona que no tiene el mismo paladar que tengo yo. ¿Cómo puedo reeducar mi paladar para que se sensibilice otra vez y ir perdiendo toda esa, tal vez no la tolerancia, pero no esa... No es tanto reeducar el tuyo, sino entender el del otro. Porque lo que dices tú, igual a ti, tú lo que tienes que hacer es escuchar mucho a tu clientela. Si tu cliente se lo dices de está bien o está mal, sobre todo yo cuando presento cócteles, también yo no suelo beber tampoco muy dulce. Lo que yo tengo como unos amigos de confianza, que algunos son bartenders, otros no, y yo le presento las bebidas a ellos. Entonces, para mí igual es una bebida que está súper balanceada y ellos cuando la prueban, pues ponen unas caras que digo yo, parece que me lo estoy matando. Y realmente no es que el balance sea malo, es que tú tienes que ver para quién es ese balance. O sea, lo que hablábamos antes, y ya no pasa por tolerancia, es que es completamente social. O sea, alguien y sobre todo con el picante puedes hacer el ejercicio, casi todos los trigeminales, casi todas las sensaciones en boca son acumulativas. Entonces tú empiezas a tomar picante y tomas picante y el siguiente trago te pica más y el siguiente trago te pica más y cada vez se va acumulando. Entonces tú una bebida que pruebas picante, igual dices, vale, la tolero. Pero cuando bebiste 4 tragos, eso que estaba aquí, cada vez te va ardiendo más la boca, más la boca, más la boca, y al final es una bebida que o tienes mucha tolerancia o es complicada. Entonces yo cuando son cócteles picantes, recomiendo probarlo entero. O sea, yo cometía también el error de que bebía, está rico, pero no lo dejo evolucionar, ni me lo bebo. Entonces el primer traguito está bien, pero eso para un cóctel picante no te vale, porque el último trago lo vamos a percibir en la boca mucho más picante, porque lo que hace picante es irritarte la boca, cada vez te la va irritando más, irritando más. Después hasta cuando pillas aire, hasta el aire entra más caliente, metes carbónico, como está la boca sensibilizada, te pica más. Entonces, una es entender eso, y otra, el picante también tiene otra propiedad que es que genera tolerancia. Entonces, tú si todos los días tomas picante, vas a estar más sensibilizado al picante que una persona que no toma todos los días picante. Esa tolerancia, si estás más o menos 5 o 6 días sin tomar picante, la siguiente vez que tomas picante, todo te va a picar mucho más. Y eso bueno, yo lo había leído en libros y después una amiga que tuvo un crío y durante los últimos meses del embarazo no tomó picante. Cuando volvió a tomar, no era capaz ni de cerca de tomar el picante que tomaba antes. Entonces, no es tanto entender lo que te pasa a ti en la boca, sino es entender el consumo de tu cliente. Porque si a tu cliente le gusta dulce, le haces un cóctel dulce. O sea, nosotros como bartenders no tenemos la verdad, no tenemos la verdad absoluta de lo que tiene que ser un balance. Yo hago cócteles para que mis clientes disfruten. Yo tradicionalmente, en prácticamente muchos de los libros, Estados Unidos, Londres igual es un poquito más seco, pero Estados Unidos, España, todo por ahí, también Inglaterra, Europa, mi balance, como yo parto de un sour, son 30 mililitros de sirope de azúcar 1:1 y más o menos 20 mililitros, 21, que yo normalmente antes trabajaba con onzas, de zumo de limón. Nosotros aquí el limón es el amarillo. Y ese es como mi sour básico. Y cuando un cliente me pide un sour, yo voy a partir de ahí. Después, si el cliente lo prueba o si yo veo que ya vino otra vez y sé que no le gusta el dulzor, pues yo igual esos 30 los bajo un poco. Aunque a mí el cóctel me parezca que está desbalanceado. Yo no estoy haciendo el cóctel para mí, estoy haciendo para él. Entonces, es entender el paladar
de la clientela que tienes tú. No es el mismo igual un paladar de un chico de 20 años, que no sé cuál es tu clientela tipo, que el paladar de un chico de 40 o de 50. Entonces, es más entender eso, pero tener sobre todo como una masa crítica de gente para las recetas nuevas, dárselas a testear y que realmente sean lo suficiente honestos para decirte es una mierda o está rico. Y tú ahí es donde juegas. Porque a mí todos los cócteles que hago no me gustan. Pero yo entiendo que tiene una clientela. Obviamente se me da mejor hacer los cócteles, se me da mejor trabajar para gente que tiene un paladar parecido al mío. Pero también sé hacer cócteles para otro perfil de gente. No sé, Roy, si te contesté o te lié más. Excelente, gracias por la respuesta y el consejo. Nada. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien más desea hacer alguna otra pregunta o damos la charla como finalizada. Nuestro amigo Víctor puede abrir el micrófono para hacer su pregunta. Hola, Víctor. Buenos días, pura vida. Hola, buenos Saludos a días. todos, saludos Javier. Yo lo que quisiera, bueno, más que todo es como, a ver si qué consejo usted nos podría dar a los bartenders acá de Costa Rica sobre cómo llegar a crear este tipo de bebidas como las que se ven en tu libro o como las que nos acabas de presentar, que son ya un poco más elaboradas, por decirlo así, porque muchas veces tendemos a caer en lo mismo, tal vez solamente limón, azúcar, o cambiar el sirope simple por, no sé, un sirope de fresa, por ejemplo, pero siempre caemos en lo mismo de limón, azúcar. Y como, ¿qué nos podrías decir para utilizar los ingredientes, para abrirnos a otro tipo de insumos que no sean los mismos? Yo normalmente en coctelería más clásica, bueno, lo que te pasa a ti nos pasa a todos. Yo el 80 o el 85% que tú las recetas de mi libro serán muy complejas, pero si tú las analizas todas una a una, yo creo que el 80% tienen limón y azúcar. O sea, realmente es la base de la coctelería. Azúcar va a tener que llevar siempre, ya sea en forma de azúcar o en forma de una fruta dulce, ya sea mango, ya sea, porque realmente el equilibrio y el azúcar te da una golosidad en boca que va a ser necesario utilizar. Y nosotros, para mí es importante jugar con el concepto de partir también de bebidas tradicionales, que ahí es donde todos pecamos, de que nosotros partimos de bebidas que se hacían pues, en Inglaterra, en Estados Unidos, y ahí realmente las hacían, la coctelería clásica está hecha en momentos precisos con ingredientes que tenían ellos. O sea, y ahora nosotros intentamos modificar esas recetas clásicas. Pero era como lo que ponía yo antes de buscar vuestras bebidas tradicionales y podéis partir de ahí como base. Es que realmente limón y azúcar va a tenerlo casi siempre para encontrar ese balance, porque si no, si nosotros le metemos azúcar a algo, nosotros ese azúcar lo tenemos que balancear siempre o con amargos, que son complicados para un paladar latino, que yo en España me meto de hispano, me meto ahí también. El dulce nos gusta. Generalmente lo que hablaba antes, el Negroni, que mucha gente me dice, no, yo no aguanto el dulce, el Negroni es tan dulce tiene la misma cantidad de azúcar que puede tener un daiquiri. O depende de las cucharadas de azúcar que le eches a un mojito, pero yo muchas veces le echo 2 cucharadas de azúcar a un mojito y ese es el equivalente al azúcar que tiene un Negroni o una bebida clásica que puede ser amarga. Pero es entender eso y buscar complejidad en los complementos. Entonces tú puedes tener esa base dulce-ácida, pero después entran lo que serían los matices. Entonces nosotros tenemos dulce-ácido, que sería el núcleo. Pero después si le pongo un picante, yo ya tengo un satélite que me va a dar otro sabor completamente distinto. Si yo le pongo un cardamomo, tengo otra nota completamente distinta. Si yo le pongo un jengibre o le pongo frutas que podéis llegar a tener ahí, ese núcleo dulce-ácido
te lo puedes llevar a combinaciones muy, muy, muy distintas. Pero que no te dé miedo utilizar siempre base cítrico dulce, porque todos lo hacemos. Lo que es encontrar ese balance que cuando digo cítrico no tiene por qué ser limón-lima. Puede ser tamarindo, puede ser maracuyá, puede ser... Ahora la tendencia es directamente no poner limón-lima, es poner directamente ácido cítrico, ácido ascórbico, ácido málico, ácido tartárico, que realmente es la acidez que tiene la uva, la manzana, los cítricos, pero sin añadir la fruta, simplemente añadir el polvito, pero realmente es lo mismo. Y también el problema que tenemos muchas veces es que partimos siempre de intentar balancear también siempre un limón, pero si partimos como acidez de una piña, esa piña necesita menos azúcar que un limón para balancearla. Y podemos generar una bebida equilibrada como base ácida una piña, o como base ácida una manzana ácida, o alguna fruta que podéis llegar a tener ahí que no tenga tanta acidez como un limón o una lima, que puedes tener otro balance sin tenerte irte a un sour puro y duro. O sea, jugar con otro balance. No sé si te contesté, pero eso lo hablaremos más durante toda la semana, pero es un poco ir por ahí, es encontrar un buen balance y generar si no quieres acidez, pues tienes a mí las bases que suelo jugar, la base del Old Fashion o la base del Julep. Son otras bases que me encantan. La del jugar con... O el concepto, a mí el concepto de americano me gusta mucho, pero ahí no tenéis tanta cultura del aperitivo, pero lo que es una base vínica con sodas, pues me parece fantástico. Y después ahí es donde puedes entrar con bases de cerveza, con bases de café, con bases de té. Ahí sí que no tienes que jugar tanto con un limón y una lima. Porque ya tienes acidez, pero ya de un producto comercial. No sé, Víctor, si te contesté o... Es que Víctor se le fue el internet. Ya puso aquí en el chat que gracias. Ya igual yo le puse ahí por escrito un poco de lo que dijiste, por aquello. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. No, hombre, que mande un barco con un montón de libros de él. Sí, bueno, muchísimas ganas de poder ir a Costa Rica, es de los países que más ganas tengo, entonces cuando vaya llevaré algunos. Cuando nos dejen otra vez viajar, a ver si hay posibilidades. Sí, esperemos que todo esto pase muy pronto. Yo la verdad muy agradecido por la capacitación, muy buena, de verdad, le amplía los conocimientos a uno demasiado y esperaremos con gusto la capacitación de la próxima semana. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas. Pues eso, cualquier cosa, pues por mis redes sociales, Javi Caballero 13 o por las de Dash. Si en estos días surge alguna duda, pues también en el grupo este de Facebook que hemos creado, más que abierto a que podáis ponerlas por ahí y en lo que pueda os voy ayudando. Y bueno, un placer, Óscar, gracias por darme la oportunidad de charlar un rato con vosotros. Y bueno, Las gracias a usted por tomar su tiempo pues, para compartir. Espero que os haya ayudado un poquito. Y bueno, y ánimo, que aquí ya estamos empezando a salir un poco, aunque hoy ya empiezan a dar otros datos que no son tan buenos, pero parece que quiere pasar, entonces acabará pasando. Habrá que tomárselo con paciencia, el sector está sufriendo mucho, pero bueno, entre todos a ver cómo hacemos para minimizar todo esto. Así es. Muchas gracias. También cualquier consulta que necesiten me pueden buscar para
guiarlos cómo escribirse en el curso de Javi. Perfecto, gracias. Bueno, Ujú. pura vida, gracias Javi. Por ahí, chao, chao.